Y nuestro invitado de hoy, un señor actor, cuya vida han sido los libros, el teatro, el estudio y haber dedicado toda una vida a eso, al arte. Es de verdad una maravilla. Kepa Amuchastegui. Kepa, yo tengo que decirte algo. Dime. Yo soy fan tuyo. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Desde cuándo? Desde antes del Inquisidor Mayorga. Sí, entonces O sea, de teatro. de los tiempos del teatro, claro. Y después un día vi que estabas dirigiendo y ahí me gustó más todavía. ¿Soñaste con ser un día un tipo famoso? Sí, sí, claro que sí, soñaste. sí, claro. Claro, uno cuando empieza en esta carrera del teatro y de estas cosas, sí, claro, uno busca pues ganarse el Oscar, ¿no? Y aún mejor algún premio en Cannes. Pero en la medida en que se va adquiriendo más experiencia, creo yo que eso pasa a un segundo plano. Es decir, que a mí en el momento actual, por ejemplo, mi fama me molesta. No me molesta, pero me hace sentir vergüenza, de verdad. Es decir, no vivo en paz con la fama que pueda tener todavía hoy en día, ¿sí? Porque creo que he aprendido mucho de lo que se llama la humildad, es decir, de que he aprendido, sí, que la humildad es un factor importante para mí mismo, es decir, eso no se transmite, ¿cierto? Uno no es humilde ante la gente, uno es famoso, no lo es, pero humilde difícilmente. ¿Qué persona tan humilde? No, es peyorativo, es como aburrido, ¿cierto? Eso afortunadamente lo empecé a aprender muy pronto en mi vida, que fue cuando tuve el accidente ese famoso del que ya he hablado muchas veces en París, que me quemé. ¿No te quemaste? Sí, cuando llegué pues con todas las ínfulas del mundo, de haberme ganado el premio al mejor actor en Bogotá y el premio era una beca, entonces viajo a París y entonces llego a París menospreciando París como yo para mí yo París lo saco de taquito, es decir, a mí no me... Ese accidente de esa quemada me obligó, durante los 2 meses que estuve encerrado en el Hospital Cochin de París, en el pabellón de quemados, a escuchar en un pequeño radio de transistores las noticias culturales de lo que pasaba en París y en Francia en ese momento, y me fui rebajando tanto físicamente, porque estaba hecho un monstruo quemado por todas partes, físicamente, y intelectualmente me dije, pero sí, yo me gané el premio al mejor actor y he hecho unas horas de teatro, me metieron a la cárcel por haber montado una obra escandalosa y todo eso, pero en realidad no sé nada de nada, yo no soy nada. Y entonces ahí como que aprendí a empezar a tratar de ser humilde y a tratar de empezar desde abajo, ¿sí? No desde un pedestal, sino desde abajo, desde el piso, ¿sí? Ser más terrenal, digamos. Yo creo poco en mí mismo, en el sentido de que nunca estoy seguro, 100% seguro, de que lo que escribo sea suficientemente bueno, ni tampoco de que que dirijo sea suficientemente bueno, ni lo que actúo sea suficientemente bueno. Me llegan las ondas. Tú escribes muy bien, tú diriges muy bien, tú actúas muy bien. Y yo procuro no creérmelo, ¿sí? Porque yo creo que cuando uno llega a un punto en el que uno puede decir, uy, ya, llegué, más le vale morirse. Sí, total. ¿Sí? Porque qué jartera llegar. Lo delicioso de esta vida es el camino. Y ojalá fuera en cuesta, subiendo, trepando, ¿no? Y no tanto el llegar, porque qué mamera, ¿no? Cuando uno llega ya como que se acabó todo, ¿no? Uno ya llegué, ya hice el papel de mi vida y entonces ahora ya... Cosa que me está pasando últimamente un poquito, porque a raíz de este revuelo que se armó por un mensaje que dije, oiga, estoy buscando trabajo, se armó un escándalo y ha habido tantas entrevistas y tantas cosas que me tiene un poco
pues asustado un poquito, ¿no? Tanto bombo, y no creo merecérmelo tampoco, ¿sí? Es decir, hay cualquier cantidad de artistas, de teatreros, de directores de televisión, de actores, que merecen mucho más que yo me siento un poquito como cohibido frente a todo eso, ¿no? Como asustado, ¿no? Del éxito. Hay algo que me aterra y voy a rayar un poquito ahí. ¿Sentiste, viviste lo que es ser soberbio? Creo que no, sí, de pronto estoy pecando por excesiva modestia, pero creo que no he sido presuntuoso, salvo en aquella etapa en que sí, al puro comienzo de mi carrera, me volví famoso demasiado rápido, ¿cierto? Desde el primer montaje de teatro, una obra que hicimos en la Universidad de los Andes, que se llamaba Que vive al puente, hacía un viejo de mi edad de hoy, pero yo tenía 20 años en aquella época, era un monólogo, casi prácticamente con la intervención 3 veces al comienzo, en la mitad y al final, de un grupo de 3 delincuentes que terminaban matándome al final, pero era muy breve esa intervención, y el resto de la obra yo hablaba durante 1 hora y 20 todo el tiempo, diciendo unas cosas que hoy en día todavía no entiendo. Sí, es decir, yo vuelvo a coger ese texto y vuelvo a leerlo y dice, pero ¿esto qué? ¿Cómo hice para hacer esto? Pues si hoy no lo entiendo, ¿cómo hice para entenderlo entonces? No lo entendí. Pero ahí mismo fue un éxito, pues para el medio de teatro, que era un medio muy chiquitico, pero fue un éxito impresionante ya mismo, ¿sí? Entonces, después esa obra nos invitaron a ir a un festival universitario en Alemania, donde los de izquierda y los de derecha, los neonazis y los izquierdistas, los comunistas, digamos, se agarraban en pleno teatro y se botaban monedas y tomates y huevos podridos y de todo cuando la obra no les gustaba. Nosotros íbamos con esta obra que era una obra existencial, ¿no? Una obra del absurdo, que ni nosotros mismos la entendíamos, además una obra en español con un personaje hablando solo en un escenario, a un festival en Erlangen, en Alemania. Nosotros decíamos, a nosotros nos van a matar, si a estos les echan monedas y tomates y huevos podridos, a nosotros con esta obra nos van a aniquilar. Y no, la obra gustó, el público aplaudió todo, comunistas y neonazis, todos aplaudieron, y salió una crítica en la revista del festival, pues, hablando de mí como no el Mutter Courage de la obra de Brecht, Madre Coraje, sino como Vater Courage, ¿no? El padre coraje. Entonces, después nos llevaron a Berlín, la presentamos allá también, volvimos por Nueva York, la presentamos en un teatro en Off-Broadway, y también, pasaba por allá un crítico argentino que escribió una crítica para un periódico en Argentina, en Buenos Aires, el Clarín o no sé qué, me la mandó al cabo de unos meses también, una crítica. Entonces ya con la primera obra yo ya me volví súper famoso, entonces ahí sí creo que me mostré algo engreído y algo que en parte me ayudó, porque esa obra que te digo, de la que te estoy hablando, la montó un director americano que venía con una cosa que se llamó la Comisión para Intercambio Educativo del presidente Kennedy. Eran tiempos de los cuerpos de paz, y también envió directores tanto de coros como de teatro para fundar los primeros grupos de teatro y los primeros coros en Colombia. Uno de esos señores dirigió esta obra y al cabo del año de su término pues se regresó para Estados Unidos, entonces nosotros quedamos acéfalos, un grupo de teatro, éramos pocos, éramos unas 10 personas, y yo dije, no, pues yo dirijo, ¿qué carajo? Asumo esto. La ignorancia absoluta, pues yo dirijo, pero yo no tenía ni idea de eso. Esa era mi primera obra de teatro. Si acaso había leído 3 o 4 más, y hasta ahí, sí. Pero entonces, esa pequeña soberbia de ese momento me hizo tomar la decisión de que yo dirijo, ¿qué carajo? Y empecé a dirigir el grupo y a montar unas obras ahí de Ionesco y de Beckett y el Rey Ubu, de Jarry, es que con el grupo de teatro de la universidad. Si no hubiera tenido ese éxito tan abrumador con esa primera, abrumador digo otra vez, en el círculo muy reducido del teatro, digamos, y no hubiera
investido, carcomido esa pequeña soberbia, de pronto no me hubiera atrevido a tomar la decisión de empezar a dirigir. Y fue por eso también que empecé a dirigir. Y entonces, y de ahí pues pegué el brinco a París y después otra vez acá y después a Londres y en fin, ahí fue como Todo un camino. el camino. Al Pacino dice que es Ricardo III. Sí. Dice, podría gastar toda mi vida haciendo solo ese personaje, es el personaje que quiero trabajar. Un personaje que definitivamente te gustó hacer. Probablemente, en teatro, probablemente el personaje que más me gustó interpretar fue el personaje de George en ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ¡No te dejaré hacerlo! ¡Sácame las manos de encima! Nuestro hijo ha muerto, ¿entiendes eso, no? ¿No puedes decidirlo? Señora, por favor. Porque era un personaje muy denso, con una vida interna impresionantemente profunda. Hicimos esa obra con Fanny y con Luis Eduardo Arango y con Consuelo Luzardo, se presentó 500 veces y todavía tengo ganas de seguir haciéndola, porque no creo que llegué a encontrar todos los recovecos emocionales de ese personaje en su interacción con los otros personajes de la obra. Yo creo que ese personaje está a nivel de un Hamlet, que también tiene unas profundidades insospechadas, ¿no? Es decir, es el Lear, el rey Lear. Son personajes que son tan densos, tan profundos, que el actor no llega a escarbar sino de pronto una tercera parte, una quinta parte de lo que tiene ese personaje, ¿no? Entonces son personajes que se convierten para uno actor en retos, ¿no? En ganas de hacer para sondearlos, ¿no? Para ver hasta dónde puede uno llegar a escarbar en esa cantidad de vida, ¿no? Que tienen por dentro esos personajes. En televisión, también al puro comienzo, hice un personaje que a mí me gustó muchísimo porque estaba supremamente bien escrito por Bernardo Romero Pereiro y también dirigido por él, que fue en una pequeña serie que se llamó Camelias al desayuno, en el que yo hacía un personaje aparentemente anodino, ¿no? De una historia anodina, que era la historia y sigue siendo la historia del dueño gerente de una empresa enamorándose de su secretaria cuando él ya está casado y tiene hijos y todo esto, y se enamora perdidamente de la secretaria Nórida Rodríguez en aquel momento, y pues tienen una historia de amor-desamor que termina mal, esa historia de amor, porque él vuelve al redil de su hogar y todo esto. O sea que es una historia que hemos visto escrita en películas, en teatro, 1000 veces, pero estaba muy bien escrita, y también el autor, Bernardo, estaba pasando o había pasado por, en carne propia, ese tipo de experiencia. Entonces lo que escribió fue del alma, y eso estaba plasmado allí en unos libretos que tenía que interpretar yo. Y yo traté, sin lograrlo del todo, estoy seguro, de sondear ese personaje y de, en cierto modo, y esto lo hice casi que intencionalmente, de regalarle eso a Bernardo Romero Pereira. Y él, aunque después tuvimos nuestros desacuerdos, pero creo que quedó muy, muy agradecido conmigo por la manera como yo conté ese cuento de él. Bellísimo. Eran tiempos cuando eso se podía hacer. ¿Cómo te explico? La Casa de las Dos Palmas, ¿cierto? Entonces es toda una vivencia de Mejía Vallejo, en donde él plasma, inspirado en su propia familia y en su propio medio y en su propio entorno, esta historia maravillosa que es la historia de Balandú. No tanto de la Casa de las Dos Palmas, sino de toda esa novelística que giró alrededor de Balandú, ¿no? Desde ese pueblo imaginado. Se lo inventó él, pues no existe Balandú. Pero cómo logró, yo creo que a nivel, en su cultura y en su manera de ser de Mejía Vallejo, a nivel de García Márquez, cuando escribe de su
esencia de Aracataca. Mejía Vallejo en Antioquia hace eso mismo, tal vez no con la misma cantidad de poesía en prosa que tenía García Márquez, pero sí con una riqueza extraordinaria en los personajes y en las cosas. Marta Bosio coge esas novelas, no solamente La Casa de las Dos Palmas, sino otras novelas también creadas por Mejía Vallejo, y escribe esta maravilla que fue La Casa de las Dos Palmas. Y también ahí, como decía, es como querer contar ese cuento de la mejor manera posible, es decir, querer entrar en la entraña de Antioquia. Y eso también fue de mi parte voluntario, es decir, de cómo hacer para respetar, si no tanto a Marta Bosio, porque tuvimos también nuestros desacuerdos y nuestras peleas, y yo reescribí algunas de las escenas, cometiendo un pecado mortal, desde luego, pero la esencia de Mejía Vallejo, Claro. la esencia del pueblo antioqueño. Y eso perdura, eso no ha pasado, eso sigue hoy en día. Es decir, la gente sigue recordando La Casa de las Dos Palmas con muchísimo cariño, porque llegó a la entraña de la gente. Te decía esto para decirte que en esos tiempos, tanto en el caso de Camilas al desayuno con Bernardo Romero Pereiro, donde yo quise regalarle lo que él había padecido o gozado en su relación a través del personaje que él había escrito. Lo mismo en La Casa de las Dos Palmas. Yo quería regalarle al público la esencia misma de Mejía Vallejo. Y eso es una cosa que se podía hacer entonces y que hoy ya no se hace. Ya no existe el autor detrás del autor. ¿Sí? Ya no existe esa mística que teníamos de tratar de contar los cuentos hasta su esencia. Sí. Otro caso que me parece que también podría venir a colación es el caso de Los pecados de Inés de Hinojosa. Don Pedro, ¿sería posible, señor, darnos un baño? ¿Acaso habéis visto bañarse a las rosas? Lo decimos, señor, porque no hemos conseguido agua en vuestra casa. Si ese es vuestro deseo, enviaré criados para proveeros de agua de la fuente del origen para, digamos, la semana entrante. Tan tarde. Bueno, si sois valientes, podríais bañaros en la quebrada de los Gatos, pero mucho me temo que la frialdad de sus aguas pueda entumeceros. Donde también Jorge Alí también trata de recuperar ese mundo de aquella época, y te confieso que yo nunca vi Los pecados de Inés de Hinojosa. Actué en ella y con Amparo y con Margarita Rosa y todo. Nunca la vi hasta hace poco que la encontré, pues está en internet, entonces vi un par de capítulos y dije, wow, qué cosa tan bien hecha. ¿Te gustó? Mucho, pero me gustó mucho. Y eso es también tiene unas cuantas décadas encima, es decir, que se hizo con una sola cámara, de aquellas cámaras todavía prácticamente de tubos y unas vainas así muy difíciles, había que poner luces todas para que más o menos se viera una noche aceptable. Sí. Hoy en día ya con una velita y un reflejito aquí y un espejito ya se logra eso mismo con estas cámaras tan maravillosas que hay hoy en día, pero en aquella época el resultado de Los pecados de Hinojosa me parece una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y también Jorge Alí en aquella época se embebió de aquella historia, ¿sí? Y también fue un regalo para el público, miren esto, ¿no? Eso ya no existe. Yo, escribiendo una de mis escrituras para televisión, que fue Garzas al Amanecer, también ahí hice un experimento. Yo me acuerdo que cuando arranqué a grabar Garzas al Amanecer, tenía 10 libretos de hora escritos, no tenía más. Se suponía que la serie tenía que durar 60. Duró en realidad 53, pero bueno, no tenía más, tenía ese comienzo. Y entonces lo que hacíamos con Belín, mi mujer, y el grupo de actores era reunirnos una vez al mes más o menos a echar carreta. ¿Cómo va tu personaje, Jairo Camargo? O Elena Mayarino, o Miguel Baroni, o Gloria Gómez.
Y echábamos carreta, ¿no? No, que este personaje que de pronto Y ahí, claro, ellos también se regalaban en parte a sí mismos, porque de dónde más iban a inventar lo que yo podía tener en la cabeza o no. Entonces ellos se rebuscaban en sí mismos, parte de ellos mismos, para sugerirme que aquello fuera parte de sus personajes. Entonces eso se fue haciendo así, sí, se fue escribiendo así. De tal manera que al final recuerdo muy bien que yo escribí una despedida en el último libreto, en la última página del último libreto, pidiéndoles disculpas a los actores por haber entrado, penetrado sus vidas particulares y hacer uso de ellas para escribir Garzas al amanecer. Yo no he podido superar el Inquisidor Mallorca. No sé qué momento de mi vida estaba. Yo no he podido superar ese personaje. Sí, era un malo, muy malo, ese Inquisidor Mayorga, por Dios. Yo en ese momento venía directamente de teatro, acababa de presentar la temporada de ¿Quién le teme a Virginia Woolf en el Teatro Nacional con Fanny Mique. Y durante ya muchos años me venían insistiendo los directores de televisión, las asistentes de dirección, de casting, de todo eso, me venían insistiendo y yo proponiéndome personajes para revivamos nuestra historia, para que el virrey, que el general no sé qué, que en fin. Y yo era un teatrero, yo casi que veía aquellas propuestas como propuestas absolutamente indecentes. Yo no tenía nada que ver con televisión, yo era un actor, director de teatro y mi arte era el teatro y yo no pensaba prostituirme en ningún momento y dedicarme a hacer televisión. Eso era un asco, eso era una porquería. ¿Cómo es eso que a un actor le entregan un libreto un día y al día siguiente tiene que estar grabando ese personaje? Eso no se hace, eso no es arte, eso no es de verdad la profesión del actor. Y les pegaban unas insultadas a los directores y a las asistentes que no y que no. Al finalizar una de las funciones de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Me dice Fanny, viejo, que te están esperando arriba dos señores muy importantes. Y dijo, pucha, otra vez los de televisión. Bueno, entonces subí a la cafetería del teatro y efectivamente había dos señores y no tenía ni idea quiénes eran. Más tarde me vine a enterar que el uno era David Stiebel, que en aquella época era más o menos el dios de los directores de televisión, y el otro señor era un señor Julio Jiménez, que en aquella época era también el dios de los libretistas para televisión. Yo no sabía quiénes eran, ahí empezamos a charlar y ellos a tratar de convencerme que el personaje de un inquisidor era una novela de época, no sé, y yo diciéndoles que no y que no. Hasta que bueno, insistieron tanto que yo les pregunté, bueno, ¿esa vaina cómo la pagan? Y me dijeron tanto, y dije, ¿dónde les firmo? Sí. Y el primer personaje que hice para televisión fue La Pezuña del Diablo, fue el Inquisidor Mayorga que tanto te conmovió. Y yo venía de teatro, yo era actor de teatro. Y el director, David Stiebel, nunca me dijo nada fuera de vos hacé lo que querás. Y yo hice lo que quise con ese personaje. Y yo venía de teatro, entonces yo, ese personaje, para niveles de televisión, lo sobreactué todo. Eso fue... Nunca no me vi en la primera temporada. Después la volvieron a reponer y para ese momento, ya como 3 años después, ya teníamos televisor en mi casa, no a raíz de las novelas ni las series de televisión, sino a raíz de los mundiales de fútbol, porque yo soy fanático de fútbol y el aparato entró a mi casa única y exclusivamente para los mundiales. Pero cuando repusieron La Pezuña del Diablo, alcancé a ver con mi mujer un par de capítulos. No la vimos toda, pero sí 1 o 2 capítulos. Y yo personalmente me detesté. Por eso, porque era absolutamente sobreactuado, era un personaje, wow, me odié, dije, no puede ser, ¿cómo pude hacer esto? Sobre todo en televisión, porque ya había hecho otras cosas en televisión y ya me había dado cuenta que en televisión no hace falta gesticular demasiado, ni que el gesto de la cara sea demasiado grande, ni que la voz sea demasiado potente, ni nada. Hay un micrófono que coge el sonido, entonces uno puede hablar en susurros. Hay, el gesto de la cara lo dice todo, los ojos, un plano de los ojos basta para
decir otra cosa. Entonces me di cuenta que la actuación en televisión es distinta a la actuación en teatro y que yo en La Pezuña del Diablo me había sobreactuado totalmente y me odié. Dije, uy, qué vergüenza, que tuvo mucho éxito, es cierto. Tal vez por eso, porque era absolutamente sobreactuado. El personaje se prestaba a hacer lo que se me antojara y lo hice, todo. Directores o actores 3 que te gustó conocer en esta vida. Humberto Dorado. ¿Te gustó? Sí, tal vez también en parte porque la primera cosa que yo escribí y dirigí para televisión fue una cosa que se llamó El coleccionista, que era una adaptación de una novela de un autor inglés, John Fowles, y se había hecho ya una película basada en ese libro que también se llamó El coleccionista, y yo quise adaptar ese libro porque también me llegó el libro muy adentro, y me conocía con Humberto de la época del teatro, él en el Teatro Libre, yo en La Mama, en fin, nos habíamos cruzado varias veces y me gustaba mucho su manera de ser, y entonces lo llamé para ver si él quería ser el protagonista de Humberto. A través de él, a través de Humberto, conocí en aquel entonces a una persona que era muy amigo de él, que se llamaba o se llama Sergio Cabrera. Y Sergio era en aquel entonces más publicista que cineasta y hacía comerciales para televisión, sabía mucho de cámaras, sabía mucho de luces. Entonces yo le hablé a Sergio y le dije, oye, ¿por qué no eres mi director de fotografía del coleccionista? Y dice, claro, con mucho gusto. Entonces armó ese tinglado y en aquella época la esposa de Sergio Cabrera era Florina Lemaitre, también actriz, y también yo le pedí a Florina que hiciera la protagonista del coleccionista. Entonces así se armó el tinglado de aquel proyecto. Y recuerdo que como yo venía de teatro y era mi primera experiencia en televisión, ensayamos sobre todo a esos dos personajes que eran absolutamente centrales a lo largo de los 12 capítulos que duró la miniserie, como si fuera una obra de teatro. Lo ensayamos en casa de Sergio, en mi casa, con desplazamientos y los textos y de tal manera que cuando llegamos ya al set, al estudio, a grabar aquello ya estaba súper ensayado, pues, ¿no? Y los técnicos, me acuerdo que miraban aquello y decían, ya se la saben. Sí, claro que se la saben, porque yo venía de teatro, es decir, y consideraba que para hacer una buena cosa, así fuera también en televisión, se necesitaba ensayar. Se necesitaba el proceso de asimilación de los personajes y todo eso, y eso se logró mucho. Y yo creo que en gran parte a raíz de eso es que me impactó, pues Humberto Dorado para mí fue ese actor con el cual yo inicié, ¿sí? Entonces, en televisión. Entonces, otro actor de teatro también de Cali, del TEC, y que después pasó también a la televisión, que llenó todas mis expectativas, tanto como compañero de actuación como bajo mi dirección, fue Helios Fernández. Actorazo con mayúsculas, ¿no? Era muy bueno, y muchas de las cosas que yo he hecho después de haber trabajado con Helios lo he tenido en mente, no para copiarlo ni imitarlo, imposible, pero sí está por allá detrás en algún sitio. Yo tuve durante muchos años una actriz preferida, digamos, no tanto por su físico como sí por su actuación, que fue Gloria Gómez. Wow. Con ella hice muchas cosas, La Casa de las Dos Palmas, Garzas al Amanecer, Mi Otra Vida, en fin. Yo siempre conté con ella para actuar porque siempre sentí que era una gran actriz, es decir, una señora actriz. Sigue siéndolo, pero en aquella época, te digo, fue como mi mano derecha en lo que a actuaciones se refería y trabajé mucho con ella, sí. Voy a hablar de esto porque me gustó verla, me gustó el personaje y me gusta el personaje de la vida real. ¿Qué te gustó de interpretar al Papa Francisco? El reto, ¿no? El reto que implicaba, porque es un personaje de la vida real, además de la vida real de hoy, es decir, es un personaje que está vivo, y entonces eso siempre es muy difícil y delicado, entonces es un reto también. Es un personaje
como sabemos de todas maneras, no solamente humilde en su cargo de Papa de la Iglesia Católica, sino además también echado para adelante. Es una persona que quiere hacer valer ciertos principios que de pronto no están muy de acuerdo con lo que es la Iglesia hoy en día, o que ha sido durante todos estos siglos. Entonces quiere romper unas reglas y una serie de comportamientos muy importantes, y es un personaje bien complejo. Para efectos de este capítulo, porque fue un solo capítulo de un docudrama que tenía pedazos documentales y pedazos actuados pues, por diferentes actores, primero que todo tuve que pasar por 2 sesiones de casting, porque el personaje originalmente se hizo en inglés, y entonces tenía que actuar de Papa Francisco en inglés, entonces también era un reto adicional a la actuación misma, y me interesó eso, ¿no? Hay una anécdota un poquito divertida de las sesiones de casting, porque fui a una en que era para el equipo de casting de la productora de Fox Telecolombia, que la hizo para National Geographic, en la que, bueno, me dijeron, sí, tú estás... pero te vamos a hacer otro casting porque tiene que ser en presencia del señor que va a dirigir esto. Entonces era un señor inglés con su asistente americana, o no, latina sí, pero que vive en Estados Unidos. El segundo casting, y tan pronto entré y fui a la marca, me dijeron, mire que aparece aquí en esta X de acá y vamos a hacerle las tomas. Entonces tan pronto me paré ahí, yo miré así un poquito de soslayo al director, pues, que no me lo habían presentado en ese momento todavía, y él y su asistente se miraron como diciendo así. Entonces dije, bueno, ya creo que ya algo hay, ¿sí? Y efectivamente quedé en el casting. Les pareció a ellos que de pronto me podía parecer al Papa Francisco un poquito, y entonces funcionó. Entonces eso a nivel simplemente anécdota. Te confieso que del libreto original, del guión original de esa mini película, le hicieron muchos cortes. El personaje mío quedó reducido bastante comparado con lo que se grabó, con lo que se filmó. Cuando vi el capítulo, quedé un poquito con ganas de más, y sobre todo porque había hecho mucho más, había dicho muchas más cosas y había tenido más escenas, y por necesidades también de edición y de duración del capítulo tuvieron que cortar muchas cosas, no porque estuvieran mal hechas, sino porque no cabían. Entonces me quedé ahí con un poquito un sinsabor ahí de qué lástima, ¿no? Pero fue bien interesante, un trabajo muy interesante. Sé que no la tienes, pero trata de regalármela hoy. Tu escena o tu momento de actuación o de dirección preferido de esta vida. Difícil, ¿no? Ha habido, creo yo, muchos momentos así, instantes, ¿no? Porque en la actuación nunca es toda una obra, siempre es 2 segundos, ¿no? En que uno logra... ¡Plin! Yo creo que vuelvo a lo de antes, es decir, vuelvo a lo que ya he mencionado, pero sí es en esa obra, Quien le teme a Virginia Woolf. Hubo, a lo largo de esas 500 funciones que hicimos de la obra, instantes en que, tanto con Fanny Mique haciendo de mi mujer, del personaje de Marta, como con Consuelo Luzardo, que hacía el personaje de esta niña falsamente preñada, que cree estar embarazada, pero no, o que quiere hacer creer a su marido que está embarazada, pero no lo está. Hubo instantes en esa obra en que algo pasaba, en que uno podía decir, ahí estamos, ¿no? Esto es, ¿sí? La comunicación, el espacio, la emoción está donde está, ¿no? Es muy difícil de alcanzar. Eso es la búsqueda del actor, además. Sí, eso es, uno pasa toda la vida buscando esos instantes, esos momentos. Creo que durante esas 500 funciones de Virginia Woolf sucedió, no muchas, pero sí varias veces, que ¡ting!, dábamos en el clavo, ¿no?
en el diálogo, en la mirada. De pronto era solamente un momento de una mirada, pan, y ahí, ¿sí? Como que pasaba, ¿no? Con Amparo Grisales, imagínate, en Los pecados de Inés de Hinojosa. No sois una belleza, señora mía, sois la belleza. Nunca podréis mirarme a los ojos por simple curiosidad. ¿Nunca? Probad, señor, mientras sois bienvenido a esta vuestra casa. Mi marido no está, por consiguiente, haré los honores para tan ilustre visitante. Hubo una escena en la que mi personaje le confiesa a ella que si bien hay planes para que yo me case con su prima, que era Margarita Rosa de Francia, que mi personaje se case con su prima, a la que de verdad quiero es a ella, ¿no? Y es una escena muy, muy bonita, muy, muy intensa, ¿no? Y ahí también fue también como por instantes la verdad, ¿no? Como que se sentía un tipo de verdad, porque la verdad no era la verdad. Al fin y al cabo los actores nos pasamos la vida engañando a la gente, ¿cierto? Y yo nunca me enamoré de Amparo, pero el personaje sí se enamoraba de Inés. Entonces ahí está el meollo, ¿no? de ser actor o no, ¿sí? Durante todo el rodaje de Inés, y estuvimos en pelotos varias escenas y todo, yo nunca me enamoré de Amparo para nada, es decir, ni de cerca, ni ella de mí, por supuesto, ni más faltaba. Pero los personajes sí. Entonces, dentro de esa trampa-engaño que uno está produciendo, descubrir de pronto ese momento de verdad, ese instante, es muy, muy satisfactorio, ¿sí? Es como, wow.